Ya. Vamos a dar inicio entonces. Les doy la bienvenida. Espero que estén todos bien, que se hayan despertado bien y no tengan mayor problema, que no tengan tanto sueño. Ojalá. Em, Recuerden identificarse ahí en el chat los que no lo han hecho. Ya veo que algunos han escrito su nombre, su apellido y los que no. Recuerden ahí identificarse, por favor. Tengan a mano su lápiz, su cuaderno y su libro, ya como se lo he pedido estos días, porque estamos trabajando con el libro. Sean puntuales. Bueno, yo siempre estoy aquí bastante rato antes, así que ustedes pueden entrar 5 o 10 minutos antes, como quieran. Ya, si desean hablar, obviamente activan el micrófono o escriben en el chat. Ya, tengo sus notas, pero se las voy a dar como 5 o 10 minutos antes de que termine la clase. Ya, igual hay algunos que aún no me envían el ensayo y son varios. Ya no son muchos los que yo tengo aquí que me han enviado. Así que los que aún no envían el ensayo, por favor háganlo. Y eso, al final de la clase, un poco antes de que terminemos, les voy a dar las notas. Si no tienen el libro a mano, vayan a buscarlo. Porque vamos a seguir ocupando el libro, ¿ya? Bueno, lo último que estuvimos haciendo claramente fue leer el fragmento de la obra El cepillo de dientes, ya hicimos lo del vocabulario contextual también, y habíamos quedado en la última pregunta con respecto a la lectura, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poco de qué trataba la obra? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien se acuerda de qué trataba la historia esta del cepillo de dientes? ¿Qué me puede decir? ¿Ya de una pareja? ¿Qué pasaba con esta pareja? ¿Qué pasaba con esta pareja exactamente? Ya inventaban todos los días cómo pelear para salir de su rutina, ¿cierto? Sí, era... Y bueno, los que han estado en clase se habrán dado cuenta que era bastante extraño de momentos y el texto bastante confuso porque de una cosa pasaban a hablar a otra y así sucesivamente. ¿Ya? Es importante saber igual que era una pareja de un estatus social más o menos alto, por la ropa en la que vestían, ¿ya? Y que el cepillo de dientes es algo relevante dentro de la obra porque bueno, como decíamos también, era el tema de fingir la sonrisa, tenía que ver con eso, y tenía que ver por el hecho de que esta mujer que aparecía en esta historia era bastante controladora e invadía tanto el espacio de su marido, tanto que llegaba a ocuparle su cepillo de dientes. Por eso yo les había dicho que era bastante relevante también. Nos falta leer la última parte, ya responder la última pregunta, que es la 9 y luego son las preguntas después de la lectura. ¿Ya? Y después vamos a pasar a otra cosa, bueno, igual relacionada con el cepillo de dientes, pero
Ya es otra parte de esto. Entonces habíamos quedado aquí en la pregunta número 8, en donde nos preguntaba qué se parodiaba en el diálogo. Ya lo que parodiaba en el diálogo aquí, en este caso el hombre, era la carta al director. Ya, porque de hecho le estaba hablando, si bien le estaba hablando a la mujer, en realidad le habla como si estuviera hablándole al director de un diario, ya contándole lo que en este caso él ya no veía por las calles y lo que estaba desapareciendo. Entonces, ya está, sería casi la última parte de la lectura. Sírveme el desayuno. Cochino, ahora veo claro. Sí, ahora veo por qué querías alojar aquí a la francesa. Monito tití, muy habilidoso, especial para donde hay niños. Vendo. Podríamos tener niños. Consuelo. Se podrían comprar cosas tan divertidas. Imagínate tener un mono tití. Tendremos que pensar en eso cuando decidamos no tener niños. De nuevo le volvió a cambiar el nombre. Recuerden que la mujer se llamaba Marta, pero él la llamaba de diferentes nombres. Ya, aquí ya la llamó Consuelo y en un momento la llamó de otra manera, creo, más anteriormente. Sabes perfectamente que no me llamo Consuelo. Oh, ese curso de control mental no es mi fuerte, me marea, pero seguiré otro curso por correspondencia. Hoy en día uno puede hacer hasta la cirugía estética por correspondencia. ¿Más café, querida? Con 2 terrones, por favor. ¿Con crema o sin? Ah, eso es para las películas, mi amor. ¿Qué cosa? La crema. ¿Qué crema? La que me ofreciste antes. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? ¿De la crema? ¿La crema para la cara? Pero, ¿de qué cara? Si yo no uso crema. Yo tampoco. ¿Y la de afeitar? Eso es jabón. Pero muy bien que te sirve. Bueno, de servir sirve, como las arañitas en el jardín. ¿Para qué? Se comen a los insectos dañinos. ¿No lo sabías? No, no, nadie cree en eso. Es como las ventosas ¿qué tienen que ver las ventosas con el jardín? Muy simple. ¿De qué estamos hablando? No sé. ¿Se fijan? Ya pasó de nuevo, ya se fueron del tema y ya terminaron hablando de otra cosa. Y él ya desvió el tema cuando él le dijo que sabía por qué quería alojar a la francesa. ¿Recuerdan que en un momento él le dice que quiere alojar a alguien para poder tener más dinero y en realidad no era para eso, era para otra cosa? Ah, era acerca del jabón de afeitar. ¿Qué cosa? De lo que estábamos hablando antes. No creo. Es un tema idiota. Las ideas novedosas para esta semana. ¿Qué hacer con esta incómoda guardilla que nadie ocupa? ¿Recuerdan lo que era la guardilla? Eso está dentro de las palabras de los sinónimos y antónimos. ¿Alguien que se acuerde qué era la guardilla? ¿Nadie se acuerda? Un desván. ¿Cómo? Un desván. Claro, un desván. Recuerden que no, el sótano era todo lo contrario a la guardilla. Ya la guardilla estaba arriba, en el entretecho, por así decirlo, y el sótano estaba abajo. Recuerden que el sótano era el antónimo de guardilla, que no era lo mismo, eran cosas diferentes. Parecía ser lo mismo, solo que uno estaba arriba y el otro estaba abajo. La guardilla arriba y el sótano abajo. Ella se pone de pie y mira despectivamente al rincón con los muebles estilo español. Ocasión única, vendo por viaje. Basta ingenio. Tiene 3 rollos de papel y un tarrito de esmalte. Muebles de comedor nórdico muy finos. Empecemos por quitarle las telarañas. Una radio a pilas de frecuencia inmoderada y un cajón de sopa en polvo. Polvo somos y en sopa en polvo nos convertiremos. ¿Tienes algo grave sobre tu conciencia? No, pero tengo en el consultorio sentimental cartas para madre afligida y flor silvestre. ¿Quieres vivir intensamente junto a un alma tierna? Escríbeme a correo central.
Ojalá seas apasionada, independiente, sin prejuicios, con buena situación económica y buen físico. Fines absolutamente serios y apostólicos. La saluda, lleno de ansiedad, lucho solo. Yo firmo siempre esperanzada. Usted no tendrá prejuicios, ¿verdad? En este caso, si se fijan, bueno, hay una pregunta con respecto a esta parte. Si se fijan, lo que él está leyendo son, se supone, cartas que están en el periódico, ¿ya? ¿Cuál es la ironía en este caso de esta carta? En principio, ¿saben lo que es ironía? ¿Saben lo que es una ironía? Traten de explicarlo con sus palabras nomás, si es que saben lo que es una ironía. ¿Alguien sabe? Alguien que me escriba, que me lo diga por el micrófono. ¿Y piensan ustedes que puede ser una ironía si es que no lo saben? Si lo saben, díganmelo. Bueno, parece que nadie sabe lo que es una ironía. Una ironía en realidad es eso mismo, ahí alguien lo escribió. Es una situación o hecho que resulta ser totalmente a lo contrario a lo que se esperaba, o en este caso es un modo de expresión ya, o se utiliza también como figura retórica y consiste en decir lo contrario de lo que en realidad se quiere dar a entender. Entonces, aquí él dice, no, pero tengo, primero ella le pregunta, ¿tienes algo grave sobre tu conciencia? Y él le dice, no, pero tengo en el consultorio sentimental cartas para Madre Afligida y Flor Silvestre. ¿Ya? Son personas X, ya firman probablemente, quizás ni siquiera sean esas las personas, sino que esos como sus seudónimos, ¿ya? ¿Quieres vivir internamente junto a una alma tierna? Escríbeme a Correo Central. Ojalá seas apasionada, independiente, sin prejuicios, con buena situación económica y buen físico, fines absolutamente serios y apostólicos. La saluda llena de ansiedad, lucho solo. ¿A quién realmente le estará escribiendo él? ¿Realmente le escribirá a una madre afligida o a una tal Flor Silvestre? ¿Qué es lo que se supone? ¿Cuál es la ironía de esta carta? ¿Qué es lo que quiere decir él en realidad cuando escribe todo esto? ¿Qué querrá decir? ¿Qué es lo que realmente quiere expresar? Porque ella le hace una pregunta y él la responde con esto. ¿Qué es lo que le quería decir en realidad? Lo que le faltaba a su relación, sí. De hecho, esa es la ironía del asunto, porque si se fijan, él en la carta pide a estas personas, que se supone que le escribe él, del consultorio sentimental ya, le pide que sean de diferentes maneras. Él quiere que sea apasionada, independiente, sin prejuicios, con buena situación económica y buen físico. Eso es lo que le pide a ella en realidad, ya por eso le pregunta si tiene algo grave sobre su conciencia y él en realidad para camuflar le dice que no, pero que tiene algunas cartas que ha enviado por ahí a Correo Central. Cuando en realidad nunca envió ninguna carta a nadie, ya. Era simplemente para decirle de alguna u otra forma quiero que seas así o me gustaría que nuestra vida fuera así, ¿ya? Bueno, ella luego le responde, yo firmo esperanzada. Ella firma de esa manera, ¿ya? Y después le responde, usted no tendrá prejuicios, ¿verdad? Da la impresión de que aquí están hablando por carta cuando en realidad están de frente conversando. ¿Me hace esta pregunta con fines serios? Soy un lucho solitario,
Ya se supone que aún hablan en ironía con esto de la carta, pero por el momento no puedo contestarle nada, pero escríbame a correo central. Es una buena idea, me gustaría conocerla. Diríjala simplemente a Esperanzada. Ese era el nombre que ella utilizaba. O sea, podríamos decir que ella estaba esperanzada de que quizás estas cosas cambiaran. Por eso firmaba Esperanzada y él solitario, porque en realidad se sentía solo en su relación, en su vida. También podría ser eso. Ay, Esperanzada. Desconociendo su nombre, me veo en la obligación de imaginármelo todo. Su aviso ha sido un grito en medio de mi rutina gris. Tengo la impresión de que los complementaremos para siempre. Si tiene algún defecto físico visible o alguna enfermedad invisible, le ruego me lo haga saber. Es imprescindible enviar fotos. Yo tímido, pero dicen que simpático y sin compromiso. La saluda lleno de ansiedad, Lucho Sol. Así termina esto, con esta parte del... ¿Qué opinan ustedes de esto? Esta carta, ¿qué habrá querido decirle con esta carta, supuesta carta a esta mujer? Porque en realidad se lo estaba diciendo toda la esposa y no a alguien más, sino que se la leía a la esposa en voz alta, la supuesta carta que él había escrito. Recuerden que la carta es una ironía en realidad. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decirle a la mujer cuando le dice, tu aviso ha sido un grito en medio de mi rutina gris? Que no se siente conforme con la relación que tienen, ¿cierto? Que probablemente él se siente solo. Por eso busca, supuestamente, en alguien más, complementar eso que él no, eso que él ya no está sintiendo. Aunque igual, por ejemplo, si se fija, para él igual es realmente importante el tema del aspecto y de los defectos físicos, ¿ya? Eso es algo destacable, que es algo de lo que se queja ella, que porque ella tiene que cuidar bien su físico y todo eso si él no lo hace, ¿ya? Entonces, también es como, si él no hace eso, ¿por qué él lo exige? ¿Ya? Es algo que él destaca mucho, o sea, que quizás algo que le critica a ella es ese hecho. Hasta aquí, ¿qué les pareció la historia? Bueno, este era un fragmento, no está entero acá, ya era un trozo, terminaba ahí con esta última. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo muy complejo o no sé? ¿Qué opinan sobre el texto? Bastante triste su relación. Es bastante triste su relación, ¿cierto? Sí, podríamos decir. Y es raro. ¿Por qué es raro? ¿Qué es lo que hace rara esta relación? Porque sí, claramente es bastante raro el texto. Bueno, en realidad como está escrito, es teatro de lo absurdo, así que la mayoría de las cosas que están ahí son absurdas, ¿ya? Como uno no espera, no espera verlos, como es tan extraño de leer. Aparte, cambiaban de tema todo el rato, era como que el marido hablaba del diario, después ella hablaba de otro tema y no sé, era bien raro su forma de conversar. Ni Sí, ellos mismos se entendían, había un punto que ellos mismos se perdían de lo que estaban hablando. exacto, como lo que pasó al final cuando de repente estaban hablando primero estaban hablando de la francesa, después estaban hablando de la crema y después ni siquiera se acordaban de lo que hablaban. Ya pasaron a hablar de la crema del café para hablar a la crema de afectar. Entonces fue igual, era enredo. Exacto, es una ironía de la vida, es todo lo contrario de lo que en realidad debería ser.
Sí, eso es parte, eso es mucho de lo que tiene que ver el teatro del absurdo en este caso, ya es como una ironía de la vida, es como lo contrario a cómo debería ser todo en realidad. Después vamos a ver un poquito más lo que es el teatro del absurdo. O el absurdo en realidad, que nació más que nada así en el teatro y en la literatura igual, pero hay mucho más teatro del absurdo que libros que hablen sobre este tema del absurdo, ¿ya? Entonces, después de que ya leímos, de que sabemos de qué se trata y de todo, que si bien estuvimos varias clases en esto, ¿cuál es el conflicto entonces dramático que hay entre estos, dentro de, de este fragmento que leímos? ¿Cuál es el conflicto? Que lo hemos dicho bastantes veces. Siempre lo hemos estado repitiendo. Algo que a ellos les falta bastante en su diario vivir. Son infelices, su rutina. Ese es Claro. el conflicto. Sí, ese es parte del conflicto, y también consideren una cosa que repetimos harto, la falta de comunicación. Ya recuerdan que al comienzo decíamos que para que una relación funcionara tenía que haber comunicación, ¿cierto? Entonces el conflicto que ellos tienen es que en realidad les falta comunicación, y es por eso que se confunden tanto cuando hablan, es por eso que ambos hablan por separado, hablan uno por un lado, otro por el otro, hablan de cosas nada que ver entre los otros, y hay momentos tan pequeñitos en donde recién logran conectar, pero se desconectan súper fácil, ¿ya? Entonces esto produce una falta de comunicación o la incoherencia en la comunicación, porque lo que hay aquí es incoherencia. Cada uno habla por su parte, cada uno habla cosas diferentes, entonces ¿qué provoca incoherencia en la comunicación? No hay coherencia, ¿ya? Entonces igual es importante, aparte obviamente el problema de relación de pareja que ellos tienen, y eso es lo que genera esta incoherencia en la comunicación, que ambos hablen cualquier cosa por separado. Después nos dice, describe la manera en que él y ella viven el matrimonio. ¿Cómo viven ellos su matrimonio? Descríbanmelo. De acuerdo a todo lo que se leyó. ¿Cómo viven ellos? ¿Viven su matrimonio feliz, bien? Porque recuerden que en realidad, si bien ellos eran infelices, ellos hacían todo este show por algo. Como le dijimos, que era un show en realidad lo que hacían. En realidad era todo un juego. Ya hemos descrito varias veces cómo eran en realidad, que había poca comunicación. En realidad son un matrimonio tradicional, ¿ya? Porque un matrimonio tradicional a veces igual sucede que después de muchos, muchos años estando con alguien, uno tiende a caer en la rutina. Ya se cae en la rutina de estar con esa persona. Quizás ya no es lo mismo que al comienzo, pero no va tan allá como ellos, que hay un distanciamiento gigante, a pesar de ser un matrimonio común y corriente, ya de personas normales. Es tanto el distanciamiento que se olvidan hasta de cómo se llaman. Si se fijan, durante todo el fragmento, él la llamó como de diferentes, como de 3 diferentes maneras, cuando en realidad ella no sabíamos si en realidad se llamaba Marta, Consuelo o Teresa. Ya, entonces la llamó por 3 nombres diferentes y nosotros nunca supimos en realidad cómo se llamaba. Ya olvidan sus nombres, como dijimos, no se pueden comunicar claramente, y hace que todo en realidad parezca un juego, que aquí era donde venía yo y les decía que en realidad todo era un show para poder salir de la rutina. Y dentro del show y del juego que ellos hacían, también se decían cosas, porque en realidad no es que el otro no escuchara, sino que trataba de hacer oídos sordos a lo que se le decía, como que ignoraba lo que se le estaba diciendo, como no quiero saber, yo sé que estoy mal, pero no importa. Número 3 dice, ¿qué diálogos de los personajes te parecen absurdos o sin sentido? ¿Cuál de todos los diálogos que se leyeron
¿Se acuerdan un poco? ¿Les pareció más absurdo? ¿En qué momento? ¿Pueden identificar uno o dos diálogos que les hayan parecido absurdos? El del veneno. El del veneno, ya. ¿Y cuál más? Ese estaba al comienzo, ¿cierto? Que en realidad él sabía lo del veneno, que en realidad no era veneno, sino que era el juego que ellos hacían todos los días. ¿Qué otro más, alguien más, otro fragmento que le haya provocado que para ustedes haya sido sin sentido o absurdo, o les pareció que era tan extraño que ni siquiera lo entendieron? ¿Alguien más que quiera comentar? Ya dijimos uno que era el del veneno. Al final, cuando decían que estaban hablando como por carta y estaban hablando frente a frente. Ya al final de las cartas, sí, ese también era bastante extraño. ¿Cómo podrían interpretar? Bueno, ya los interpretamos en realidad, ya dijimos que el veneno en realidad no era veneno, sino que era parte del juego que ella realizaba, ya. En este caso, ¿qué otra interpretación además de esa le podrían dar al del veneno? ¿Qué más creen ustedes que podría haber sido eso? Porque ella decía que todos los días le daba veneno o hacía lo mismo por las mañanas todos los días, pero el agua estaba ahí. Entonces era imposible que le estuviera dando veneno real, siendo que él sabía también. ¿A qué se podría referir con este veneno que le daba todos los días? ¿Qué otra interpretación se le podía dar? A lo mejor puede ser lo amargo de su rutina de todos los días. Por ejemplo, hay gente que dice que tanta rutina que en la mañana ni siquiera le agarra el sabor al café que toma porque todos los días es lo mismo. Exacto, eso es una buena interpretación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto pasa y pasa por el tipo de comunicación que existe ahora, ya porque si bien esta obra ya vieja, de hace un tiempo atrás, es algo que se ve reflejado ahora también en la actualidad, ese hecho de que a veces uno vive tanto lo mismo, sobre todo ahora que estamos con esto de la pandemia, vivimos tanto lo mismo todos los días, levantarnos, qué sé yo, a las 8 de la mañana, tomarnos un café, bañarnos, entrar a clase y así, después termina la clase, hacemos, no sé, almorzamos y hacemos esto otro, después nos acostamos y otra vez lo mismo el otro día siguiente, termina siendo agotador, ¿cierto? Tanto que ya en las mañanas ni siquiera a veces uno quiere, qué sé yo, tomar un café porque no sabe a nada y uno ya como que no se aburre de esa rutina. Ya en este caso se veía reflejado en la rutina de parejas que ellos tenían, porque todos los días hacían lo mismo, ya porque para ellos todos los días eran iguales. Y bien, es una buena interpretación en realidad. Uno de repente no le pilla el sabor a nada cuando ya está aburrido de hacer lo mismo todos los días. Ya, tanto que hasta uno ni conversa de repente con la gente que tiene alrededor. Ya no hay comunicación verdadera, no hay coherencia. ¿Y qué interpretación le darían al otro, al de la carta? Más allá de lo que dijimos, que era obviamente para decirle todo lo que quizás él sentía, todos estos problemas que él estaba viviendo y que, cómo se sentía. ¿Qué más podría haber significado la carta? Porque consideren que ella también escribía, ya, o sea, en este caso escribía, porque ella también habló, también le dijo cosas. Claro, más se expresó él, pero ella también en este caso respondía a lo que él le decía. ¿Qué interpretación se le podría dar a esta carta? Que se notaba que no había comunicación, porque si hubiera habido comunicación, sí lo hubieran dicho, sin necesidad de decirlo indirectamente por una carta. Lo Exacto. hubieran... Ninguno de los dos estaba conforme con el otro. Exacto, ninguno de los dos estaba conforme porque él quería, por ejemplo, una mujer perfecta, que sé yo, que no tuviera nada, porque en la carta él dice que si tiene algún problema o alguna enfermedad invisible o visible, que se lo diga al tiro ya y que le envíe hasta una foto. O sea, igual él era bastante exigente, ya.
no era una persona que fuera así como sensible y sencilla, no, él era exigente y ella por su parte estaba aburrido quizás de la exigencia que él tenía constantemente y ella lo dice al comienzo, ya cuando dice que por qué las mujeres tienen que depilarse, por qué las mujeres tienen que arreglarse, tienen que hacer una pila de cosas y ellos no. Si él se queda sentado por ahí con la barriga afuera, qué sé yo, y no le importa. Entonces, ¿por qué ellas sí tenían que hacerlo? Porque ella no podía comer todo lo que quisiera y no podía hacer lo que ella quisiera. De hecho, en un momento él igual le dice que le da a entender de que ella está gorda cuando le ofrece no sé qué cosa para el té, me acuerdo. En una parte le ofrece algo y le da a entender que está gorda porque no hacía una dieta, porque había una dieta que ella no realizaba, que no estaba realizando la dieta científicamente, de manera científica. Por eso seguía engordando. ¿Ya? Entonces sí, claro, ambos estaban quizás aburridos del otro, o no podían llevarse bien cómodamente, que tenían que recurrir a esta indirecta para poder conversar como personas normales, cuando en realidad si hubiese habido tanta confianza deberían haber podido conversar, ya como frente a frente, sin necesidad de estarse inventando un juego. La número 4 dice, ¿qué actitudes o comportamientos sirven para reconocer el carácter de los personajes? Ya sabemos que cada personaje tenía su carácter, ¿cierto? Lo hemos dicho harto, cómo era ella y cómo era él. ¿Qué cosas que suceden dentro de la obra nos dan a conocer o nos sirven para darnos cuenta de cómo eran ellos? ¿Qué sucesos pasaban? Porque dijimos que ella era controladora probablemente, ¿cierto? La del cepillo. Ya la del cepillo. Ah, pero esa no pasa aquí. No, no pasa, esa no pasa, eso pasa en la, en la obra que yo les mandé y cuando yo les conté. Pero ¿qué pasa dentro de aquí? Hay actitudes que ella tiene. Cuando es que nosotros dijimos que ella era maniática, era controladora. Hay un aspecto que se narra dentro de la obra donde nos damos cuenta que ella sí es media maniática. ¿Qué cosas pasan para darnos cuenta que ella es media maniática y loca? El asunto del Claro. veneno en el café y de todo lo que le daba de desayuno, que no fuera real, pero Sí, igual como que representaba un lado así de ella, medio Y manía. dice algo de que iba al psicólogo, pero no sé si estaban actuando, era verdad. sí, dice algo que iba al psicólogo. Sí, eso sí lo hacía. Sí, iba al psicólogo realmente. También hay otro, cuando habla del tenedor, porque el tenedor también era importante en este caso. Era parte de eso. Ella había soñado con un tenedor y con el tenedor hasta podía asesinarlo. Ya, se utilizaba bien el tenedor. También había otro cuando hablaba del control mental. Ya cuando quería tomar este curso por correspondencia fue una de las partes más importantes igual porque quería tratar de controlarlo a él, por algo tomó el curso de control mental por correspondencia para ver si podía controlarlo mentalmente, o sea que ahí nos damos cuenta realmente que ella sí era controladora probablemente, y que era algo que quizás no tenía de bueno ella, porque recuerden que ninguno de los dos tenía cosas muy buenas. Y con respecto a este hombre, ¿qué cosas nos dan a entender el carácter del personaje? ¿Cómo es en realidad el carácter de este hombre? Después de lo que leímos, porque recuerden que al principio ustedes dijeron que probablemente él era como más tranquilo, más pasivo, por así decirlo. Y en realidad después no sé si se dieron cuenta que no era tan como pensábamos nosotros al comienzo. Igual después fue como volteando y dando vuelta como su forma de ser. ¿Cómo era este hombre en realidad? Era desconformista, no se conformaba con la mujer que tenía, sino como que quería no sé, casi literalmente una mujer perfecta. Claro, las mujeres perfectas en realidad no existen, porque ninguno es perfecto, todos somos imperfectos a nuestra manera, hombres y mujeres. ¿Ya? Sí, él era bastante disconforme, no se conformaba con lo poco que tenía, o sea, no lo poco, sino que con lo que tenía en realidad no se conformaba con nada, o sea, siempre quería más, ya, y eso se puede, bueno, claros ejemplos hay cuando habla en la carta, ya,
lo que pide en la carta, o cuando habla de llevar a la casa a esta mujer francesa simplemente por ser francesa, porque en realidad nunca le dice que por qué quería llevar a la francesa. Él le dice que era por el dinero, que era por tal y tal cosa, pero en realidad nunca dice la verdad. ¿Ya? O cuando le dice a ella de que no hacía dietas de manera científica y es por eso que ella no adelgazaba. Entonces todas estas cosas nos dan a entender que en realidad él era una persona quizás bastante superficial, ¿ya? Y disconforme, no se conformaba en realidad con nada de lo que había. Y también podemos decir que ella era una mujer que trataba de aparentar en realidad algo que no era, ya, porque ella dice siempre, y lo dice al inicio cuando tiene su monólogo, dice que le gustaría dejar de fingir ser la mujer perfecta para ser ella misma, o sea que ella en realidad también fingía ser así, porque en realidad no era así como se le veía. Ya. Otros podrían haber dicho que también él era bastante dominante, aunque en realidad no se ve que sea dominante, solo en algunos momentos cuando le exige el desayuno, pero más allá de exigir el desayuno no hace. Ya se ve más que nada que es una persona que no está conforme con lo que tiene. Y la número 5 nos dice, el otro título de la obra, pero es que en realidad esta obra estaba antes de esa, pero esa no la vimos, pero antes de esta había una obra que se llamaba Náufragos en el Parque. ¿Por qué creen ustedes que podría llamarse esa obra Náufragos en el Parque? Antes de esta había una que se llamaba así. ¿Por qué creen ustedes que podría llamarse Náufragos en el Parque? ¿Estaba perdido en el parque o solo? Sí, esa es una interpretación. Bien, porque recuerden que es en realidad lo que ustedes se imaginan que podría ser con respecto al título. Ya en este caso es una interpretación que le dan ustedes por el título. Sí podría ser que alguien estaba perdido en el parque porque náufrago es... ¿A quién se le llama náufrago? ¿A quiénes se les llama náufragos? ¿Ustedes saben lo que significa náufrago? ¿Alguien perdido? ¿Alguien perdido? Claro. Vagar sin un rumbo. Vagar sin un rumbo, claro. Y más que nada es como cuando uno se pierde en el mar. A eso se le llama náufrago, que naufragan en el mar. ¿Ya? Y sí, podría ser que esa interpretación obviamente sea así, pues, como que estaban perdidos por la vida, perdidos en, qué sé yo, que no encontraban su rumbo. ¿Creen ustedes que este título podría haberle caído igual bien al Cepillo de Dientes o no? ¿Podría habérsele puesto este título? Considerando cómo estaban ellos, ¿estaban perdidos ellos por la vida? ¿O no? Sí, Sí, cierto, estaban perdidos, en realidad no encontraban su rumbo para poder conectarse mutuamente. O sea que también podríamos usar este título de Náufragos en el parque de atracciones para esta obra, ¿cierto? También podría calzar bastante bien. Bueno, esta era entonces... Ustedes leyeron antes 1984, ¿cierto? Antes de leer esta del Cepillo de Dientes, estuvieron leyendo, cuando hicieron lo del ensayo y todo, leyeron 1984. En ambas obras, o sea, en ambos textos, ya sea en 1984 y en esta, ¿ustedes creen que en ambas se observan alguna estructura en donde se oprime al ser humano? Tanto en esta como en 1984, sabemos que en 1984 sí había opresión. ¿En esta ustedes creen que haya alguna estructura parecida? ¿Que haya opresión en el ser humano o no? ¿O para nada?
O no había presión por parte de ninguno de los dos. No había presión, ni opresión, ni nada. Si había presión. Sí, cierto. Presión por parte del matrimonio que ellos llevaban, quizás por la presión social de ser siempre perfectos, qué sé yo, por los roles y el estereotipo de género, eso también es parte ya de la presión. Porque si se fijan, dijimos al comienzo que había un estereotipo de mujer perfecta, que era el que ella tenía que llevar. Ya, pero en realidad ella ya no quería ser así, entonces igual había presión por ser siempre perfecta y ser siempre la mejor. Ya, que si bien ella no quería, tenía que hacerlo de igual manera. Entonces igual había presión por parte de ambos o para ambos. Ya al igual que en 1984, quizás no se daba de la misma manera, pero se daba de igual forma. Ya se daba esta presión, este generar como el no poder ser como ellos querían ser en realidad. ¿Les gustó este fragmento, no? ¿O les pareció aburrido o raro? Está raro. Estaba raro, ¿cierto? Pero aún así igual llama la atención, de repente uno tiene que darle su espacio a este tipo de texto. Después, o sea, vamos a seguir trabajando con él, no con el texto en sí, sino que con algunas cosas relacionadas con el absurdo. Ya. Les voy a dar sus notitas. Y los que no mencione es porque claramente no lo han entregado. Ya. Voy a mencionar solo los que están aquí, sí, porque hay algunos que no están. Y se los doy después cuando me los pregunten. Juan, ¿está cierto? Sí. Juan tiene un 7. No sé si está ahí, Juan, si me está escuchando o no. Sí, sí estoy. Ah, ya, tiene un 7. ¿Quién más? Está aquí. Ricardo. Sí está Ricardo. En realidad, chicos, no estuvieron malas las notas. Lo que pasa es que hubieron algunos que les faltó, como les dijimos la otra vez con la profesora Rosana, complementar la información. Recuerden que podían ustedes igual buscar información en internet, ya que les ayudara como a completar sus argumentos. Y por eso en realidad tuvieron más baja nota, que ni siquiera era tan baja la nota. Ricardo tuvo un 6.3. Ya la mayoría de los que tienen un 6.3 aquí es solo por eso, porque tuvieron un punto menos y les bajó un 6.3. Ya. Pero solo por eso, solo porque les faltaba complementar y concretar información. Y mi nota, profe, Byron. Ya, al tiro. Tiene un 7. Francisco Fierro. ¿Está? Estaba adelante, creo. Ahora ya no está. Ya está. Ah, sí está. Está ahí. Ya lo vi. Tiene un 6.3 Francisco. Felipe. Felipe igual tiene un 6.3. Cristian tiene un 6.3. Catalina está igual, tiene un 7. Juliana no está. Pensé que había entrado adelante. Creía haberla visto, pero no. ¿Quién más? Byron, ya dije, Ricardo igual. Y hay algunos que claramente no lo entregaron, a los que no mencioné, no lo entregaron. De aquí, de los que están aquí. Sé que no lo entregó Antonia Delgado, que no completó la última parte, que le faltaba solo esa parte porque estuvo trabajando en clases, pero no hizo la parte final del ensayo, que era la que llevaba en este caso la nota. Todavía tienen tiempo de enviármelo, así que pueden hacerlo. Daniel tampoco me lo envió, así que aún tiene tiempo de enviar el ensayo.
Eso sí, traten de no pasarle los ensayos a los compañeros, porque yo me doy cuenta al tiro cuando se han pasado el ensayo y cómo cambian las palabras, ¿ya? Y algunos que no cambian las palabras también. Podría haber considerado eso y haberles puesto más baja nota, chiquillos, pero no lo hice, porque habían varios que eran casi igual. Álvaro, tampoco ha entregado el ensayo, Álvaro. Profe, y con estas notas, ¿cuántas notas son el lenguaje? Con esta tienen, creo, 3 notas. Si no me recuerdo, déjenme corroboro al tiro, pero creo que tienen 3 notas. Con esta sería la tercera. ¿Y no vamos a tener ninguna otra evaluación entonces? Probablemente sí, pero eso tenemos que conversarlo porque se conversa con todo el departamento de lenguaje, con los que trabajamos con cuarto, para saber si vamos a sacar otra nota aparte de esta. Ya. Álvaro dije, sí, esta sería la tercera nota. ¿Ya? Y quizás haya opción de sacar otra, pero eso se les va a comunicar obviamente con antelación. Roberto también debe la evaluación. Así que los que la deben, chicos, pónganse al día. Magdiel también la debe. Recuerden que me la pueden enviar por WhatsApp o por el correo, ya como a ustedes les salga mucho más fácil. ¿Quién más? Que no tengo aquí. Ah, ambos. Daniel Villalobos y Daniel Acuña. Ambos me deben la. Así que cuanto antes, ahora que van a tener el día lunes feriado, aprovechen de terminar o hacerse ensayos si es que no lo terminaron. ¿Y qué más? Javier González. Y aquí habían varios entonces que me debían el ensayo, así que todavía tienen tiempo para enviarlo. Antonio, Daniel, Álvaro, Roberto, Magdiel, Javier y Daniel Acuña. Pónganse al día, por favor, chicos, en cuanto puedan, y envíenmelo porque aún tienen tiempo para enviarlo. Eso sería el próximo martes, entonces nos estaríamos viendo. Y si alguien, no sé, si alguien tiene duda, puede preguntar. Si no, nos retiramos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao.